Bueno, buenas noches a todos. Shalom, shalom, shalom. Es un gusto de verdad volver a estar otra vez aquí como alguien escribió allí, de verdad que es una alegría muy grande saber que de tantos países, de diferentes lugares, de diferentes trasfondos, pero nos reunimos todos en este momento para compartir la palabra y crecer espiritualmente, que es lo que nosotros queremos. Yo siempre espero que en este tiempo de alabanza estemos orando, estemos pidiendo la presencia del Padre, porque Él es el que nos revela, Él es el que pone la palabra en nuestro corazón y Él es el que da el crecimiento. Hoy tenemos un tema que es muy especial y muy importante y nos va a dejar muchísimas enseñanzas. Como estamos en este tiempo precisamente por las porciones de la Torá hablando de la vida de José, vamos a ver este estudio que nos va a dejar muchas enseñanzas, no solamente acerca del relato de la vida, de lo que sucedió con José en Egipto, sino que vamos a ver todas las enseñanzas que se derivan de allí, porque realmente que para nosotros la vida de José tiene una importancia enorme. Primero porque es un prototipo del Mesías. Si en algo se presenta dificultad para los que no creen en el Mesías, precisamente que Yeshua sea el Mesías, es a través de la historia de José, porque es una historia, la historia de la reunificación de Israel, la historia de José y el paralelo entre José y Yeshua es indiscutible, es indiscutible. En realidad que en el Tanakh nosotros encontramos muchas figuras proféticas del Mesías, y una de las más importantes es José. Lo encontramos también primero en Isaac, en su sacrificio, ya lo estudiamos. Lo encontramos también en José, lo estudiamos en el rey Ezequías, que ese es un estudio que vamos a ver muy pronto, que es apasionante, es algo de verdad que le llena a uno el alma y le da la seguridad de que nosotros estamos en el camino correcto, creyendo en el único Elohim verdadero, el que dice y hace y habla y se hace. Ese es nuestro Padre, y nosotros hoy también lo vamos a ver a través de estas porciones de la Torá, que nos enseñan, que nos dan esa luz profética, esa visión de lo que nosotros estamos viviendo hoy en día. Vamos a entrar entonces en este estudio y les garantizo que pongan mucha atención, porque vamos a aprender muchas cosas muy interesantes. Vamos a aprender, ante todo, vamos a recordar, como nos dice Eclesiastés 1:9, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada nuevo hay debajo del sol. Si nosotros, el Padre nos dijo, si ustedes quieren conocer el futuro, miren el pasado. Yo les escribí el final desde el principio. Así que cuando nosotros nos ponemos en la tarea de indagar profundo en la escritura, verso a verso, ahí es donde nosotros encontramos en realidad la respuesta no solamente al presente, a lo que nosotros estamos viviendo, también al mismo pasado y con mayor importancia para el mismo futuro, porque todo lo que fue será, y no hay nada nuevo debajo del sol. Una de las cosas más lindas que vamos a aprender hoy es que la voluntad del Eterno, la voluntad del Padre, es la única que se cumple debajo del cielo. Mire, no importa, la gente muchas veces dice que el número de creyentes cada vez es más poco, que son más las personas que abandonan su creencia en un Dios todopoderoso, son más los que se mezclan al mundo, etcétera, cualquier cosa, no importa. No importa, así sea con un remanente pequeñito que quedemos, la voluntad del Padre es la que se hace aquí en la tierra. No hay nada más, no hay objeciones, no importa que la gente se oponga, no crea, diga, invente, no importa. Hoy vamos a probar en esta porción de la Torá que precisamente todas las cosas ocurren por un propósito del Padre. Las cosas ocurren cuando nosotros tenemos alguna situación que es adversa, nosotros como creyentes, como sus hijos.
O cuando vemos que hay una situación que es adversa, lo único que nos tenemos que preguntar es qué es lo que hay detrás, qué es lo que el Padre está preparando bueno para nosotros, porque para los que aman al Padre, todas las cosas son para bien. Nosotros tenemos dificultades, pero nosotros sabemos que tenemos detrás de nosotros un Elohim poderoso y grande, que es el que siempre ha dicho la verdad, el que tiene todo el poder en el cielo y en la tierra, el que hace y se hace. Así que en ese Padre amoroso y poderoso es que confiamos, y vamos a entrar entonces en este estudio para que ustedes vean cómo es de verdad que la voluntad del Padre es la única que se hace. El ejemplo claro de la vida de José. Los hermanos, cuando lo estaban vendiendo, cuando los hermanos estaban vendiendo a José, ellos de ninguna manera sabían, por lo menos no lo registra la escritura, y de todas maneras sabemos que esa no era la intención. La intención de ellos vender a José era porque les estorbaba ese hermano que era amado por el Padre. Pero ellos no sabían que estaban dando los pasos para el cumplimiento de la profecía que el Eterno le había hecho en Génesis 15, 13, 16, cuando le anunció a Abraham que la descendencia sería esclava en Egipto durante 400 años y que habría un patrón profético que traería el mensaje de Yeshua a los descendientes. Perdón, estaba aquí cerrando un programa que se me había quedado abierto. Así que cuando ellos están vendiendo a su hermano, está comenzando, es el cumplimiento de una profecía, ahí donde vemos el poder del Padre, que guía aún las cosas que aparentemente son tan malas, que no podemos entenderlas, pero detrás de todo está la voluntad y el poder. La historia de José, de una manera muy interesante, ha sido comprendida y estudiada por el judaísmo desde el tiempo más antiguo como una visión profética mesiánica. Y esto es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque ahora que vamos a ver todo el paralelo entre José y Yeshua, y todo el paralelo entre la reunificación de José con los hermanos y la reunificación de Israel que está sucediendo hoy, que nosotros estamos dando esos pasos hacia esa reunificación, nosotros tenemos que tener la completa seguridad de que estamos dando unos pasos que son seguros y proféticos, y que el mismo Judá, especialmente en todos los estudios anteriores al segundo siglo después de Yeshua, vieron siempre a José como una visión profética mesiánica. Esto inclusive llevó, la figura de José llevó al establecimiento de una enseñanza judía muy antigua, que habla de dos Mesías, dos Mesías que vendrían, el Mesías Ben Joseph o Ben José, o el Mesías hijo de José, o el Mesías sufriente, o el Mesías Ben David, que sería el Mesías reinante. El estudio judío dice que si Israel era hallado en pecado, entonces el que aparecería sería el Mesías Ben José. Pero que si Israel ya se había arrepentido y estaba en obediencia, el que aparecería sería el Mesías Ben David. Lo más interesante de esa enseñanza es que nosotros hoy, los que creemos en Yeshua, nosotros hoy los que tuvimos ese encuentro con Yeshua aún antes de la revelación de Israel, nosotros sí sabemos que él vino como el Mesías Ben José, porque no es casualidad además que el padre putativo de Yeshua el padre adoptivo se llamara José. Eso no es una coincidencia ahí que lo escribieron para hacer cumplir algo, no, eso no es de ninguna manera. No existen coincidencias, todo está bajo la autoridad, bajo el poder del Eterno. Así que nosotros sí sabemos que ese Mesías sufriente vino, que es el mismo Isaías 53, y que vino para comenzar el proceso de reunificación de Israel,
El proceso él vino para pagar ese precio, para que Israel se pudiera volver a reunificar y nosotros que habíamos abandonado la Torá tuviéramos la oportunidad de volver otra vez a ser parte del pueblo, a recibir ese perdón que ya sabemos que no, de otra manera no hubiéramos podido acceder, porque abandonar la Torá es un pecado de muerte, que no había solución para él. Entonces, viendo toda la importancia que tiene dentro de los escritos judíos más antiguos, vamos a estudiarlo desde la visión de hoy para que ustedes vean lo interesante, cómo esa visión del Mesías Ben José y del Mesías triunfante Ben David, que es el que regresa, se cumple y nosotros somos testigos de ese cumplimiento. El paralelo entre José y Yeshua es un paralelo innegable. Vamos a poner el PowerPoint para que ustedes lo puedan ir siguiendo. El paralelo es innegable. José era pastor de ovejas, nos dice Génesis 37:2. Yeshua nos dice que es el buen pastor. Es el buen pastor en Juan 10, del 1 al 18. José fue el hijo más amado por Jacob, nos dice Génesis 37:3-4. Yeshua es el hijo amado del Eterno. Recuerdan en dos ocasiones, el Eterno desde los cielos abre su boca y lo anuncia. Él es mi hijo amado, en quien tengo toda complacencia. José vistió una vistosa túnica, una túnica de todos los colores, que ahora vamos a ver el significado. En Yeshua, los romanos se disputaban la túnica de Yeshua, y él volverá adornado con ella en su gloria. O sea, nosotros sabemos que fue muy importante este detalle, aunque era aparentemente un detalle muy leve, digamos, en comparación con lo que estaba ocurriendo, pero tiene muchísimas enseñanzas, aún el hecho de que no la dividieran. Pero bueno, eso es para otro estudio. Sigamos adelante. Los hermanos odiaban a José. Los hermanos odiaban a José, y Yeshua es rechazado y odiado también por sus hermanos. Hoy uno siente tristeza, no molestia, no molestia, porque nosotros entendemos qué es lo que sucede, pero sí siente uno tristeza cuando uno ve cómo Judá insulta, blasfema el nombre de Yeshua, y tiene una idea de él que él siente profundo odio por el solo nombre de Yeshua, o de Jesús, como lo conocen muchos, pero tienen inclusive nombres que son blasfemos contra él, que nosotros nunca debemos permitir, entre otras cosas. Cuando ustedes vean, hago un paréntesis, cuando ustedes vean que alguien les está escribiendo hablando de Jesús, inmediatamente yo los invito a que reaccionen, quiten esa persona de sus muros, exijan respeto para el nombre de Yeshua, porque eso es un insulto. Muchas veces las personas más nuevas creen que es que le faltó escribir una A, o que es que cree que así se llama, pero eso es un insulto, es un nombre blasfemo que el pueblo judío ha establecido para Yeshua. Sigamos. José soñó acerca de la futura gloria en Génesis 37, 6 al 10. Y Yeshua también habló de su gloria en Mateo 26, 64. José fue enviado por el Padre para ayudar a los hermanos. Génesis 37, 14. Pues Yeshua fue enviado por el Padre en una misión exacta, para rescatarnos a nosotros, que éramos las ovejas perdidas de la casa de Israel. Los hermanos de José conspiraron contra él. Con Yeshua exactamente lo mismo. Fueron los hermanos los que conspiraron para traerlo a los romanos para que fuera ejecutado. José fue puesto en una cisterna vacía y salió vivo de la cisterna. Yeshua, después de la crucifixión, fue colocado también en un sepulcro, pero resucitó triunfante. José fue vendido por plata, y Judá fue el de la idea. Y Yeshua también fue vendido por plata por Judas, que pertenecía también a la tribu de Judá. José tuvo dos nombres: José, que significa el que añade, que eso es bien interesante, y Safnat Panea, que significa revelador de secretos.
Bueno, pues si nosotros miramos a Yeshua, los dos nombres le quedan perfectos. El que añade, ¿por qué? Porque él vino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel y dijo que las iba a llamar hasta lo último de la tierra. Y revelador de secreto, porque es Yeshua el que nos revela realmente la manera de llegar al Padre. Así que los dos nombres de José son perfectos también para Yeshua. La túnica de José fue teñida con sangre de carnero, como si fuera su propia sangre. Yeshua presentó su propia sangre al Padre y volverá con la túnica teñida de sangre, según nos dice Apocalipsis 19:13. Ustedes se dan cuenta, es increíble el paralelo, es increíble, es tan minucioso, que no puede ser, como les digo, una coincidencia. Una vez en Egipto, José pasó de ser de príncipe a siervo. Ya una vez que estaba en Egipto, Yeshua también se despojó de su naturaleza divina para venir a ser un siervo, exactamente igual. José fue tentado, pero no pecó. Él no pecó allí en las tentaciones que tuvo allí en Egipto. Yeshua tampoco. Yeshua fue sin pecado, que es lo que nos da el principal soporte para nosotros afirmar que Yeshua no es un hombre cualquiera, que Yeshua no pudo haber sido un hijo de José y Miriam o José y María, no pudo haber sido un hijo biológico de ellos porque hubiera tenido una naturaleza pecaminosa y hubiera pecado, porque si no pecó, entonces las escrituras no son verdad, porque la escritura dice que todos los hombres han pecado. Bueno, volvamos acá. José fue falsamente acusado y no se defendió a sí mismo. Yeshua también fue acusado, permaneció en silencio. Ya sabemos por qué permaneció en silencio, porque la Torá nos dice que cuando alguien sabe del pecado del otro y lo calla, entonces ese pecado lo hace suyo, se vuelve culpable de ese pecado. José se dio a conocer a sus hermanos en la segunda venida de los hermanos. Es allí cuando él se revela a ellos. También Yeshua se va a revelar a los suyos en la segunda venida. Los hermanos no lo reconocieron porque José ya estaba vestido como un egipcio, hablaba como un egipcio, se portaba como un egipcio, y por eso ellos no lo reconocieron. A Yeshua, Judá nunca lo ha reconocido, porque los errores de la tradición le han presentado a Jesús, o a Yeshua, pero a Jesús en todos estos 2000 años, lo presentaron con una identidad absolutamente absurda, griega, sin Torá, comiendo las comidas que el Padre prohíbe, comiendo comida inmunda, hablando un lenguaje griego completamente. Es decir, eso nunca lo hubieran podido reconocer. Los hermanos entregaron a José en manos de gentiles. Yeshua también, dice Lucas 18:32, pues será entregado a los gentiles, será escarnecido, afrentado y escupido. Así que se cumple también exactamente. Ambos tenían 20 años cuando comenzaron su labor en beneficio de los hermanos. Los dos tenían la misma edad. José se desempeñó como líder, como proveedor, como redentor y como pacificador de la familia. Yeshua también. Yeshua es nuestro líder, Yeshua es nuestro proveedor, Yeshua es nuestro redentor y es el que vino a poner paz entre nosotros y el Padre. Tanto José como Yeshua tenían especial sabiduría, Génesis 41:39. En Lucas 2:40 dice, el niño se crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia del Eterno era sobre él. José y Yeshua enviaron carros para buscar a la familia. En Isaías 63:20 leemos, y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones. Esto va a ser en el futuro, que Yeshua mismo va a enviar por nosotros, dice, y por ofrenda al Eterno, en caballos, en carros, en litera, en mulos, en camellos, a mi santo monte de Jerusalén, dice el Eterno, al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa del Eterno. Tanto José como Yeshua reunieron a Israel. En Jeremías 23:3 leemos, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas,
de todas las tierras donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. José, después de su sepultura, entre comillas, es decir, después de haber sido dado por muerto, comió con sus hermanos. Yeshua también, cuando él resucitó, comió con los discípulos. Después de ser sacado de la cisterna, José fue la mano derecha del faraón. Y Yeshua, después de salir de la tumba, resucitado, está sentado a la derecha del Padre, según nos confirma Filipenses 2, 7, 8. Y tanto José como Yeshua no reinaron inmediatamente. Ellos no reinaron inmediatamente. Nosotros sabemos que estamos esperando la segunda venida del Mesías. Tanto José como Yeshua fueron encontrados por personas que tenían mirra y bálsamo. Esto está en Génesis 37, 25. Y en Juan 19, 39 también nos dice, también Nicodemo, el que antes había visitado a Yeshua de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Ahora, después de ponerlos en el sepulcro, los demás se fueron a comer. O sea, a José lo pusieron en la cisterna y se fueron a comer. Juan 13:1 nos dice exactamente lo mismo. Ambos predicaron en la prisión. Primera de Pedro 3:19 nos dice, porque también el Mesías padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Los dos fueron siervos antes de ser líderes de la nación. En Mateo 12, 15, 18 nos lo confirma. Los dos le brindaron pan a sus hermanos. Marco 8, 5, 6, sabemos que de todos estos milagros que Yeshua hizo. Así que es un paralelo. Acabamos de ver, ¿cuántas? 32 coincidencias entre la figura de José y la figura de Yeshua. ¿Ustedes creen que eso puede ser 32 puntos exactamente iguales? Se puede llamar coincidencia, y esto es imposible. Nosotros sí sabemos que estamos hablando de una visión profética en la vida de José. Vamos a entrar en el estudio entonces de José, y vamos a seguir descubriendo muchas enseñanzas, como les dije al principio. Génesis 37:1, el sueño de José. Y les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y palabras. Esto sería como la representación de cómo se vería el sueño que tuvo José. Soñó aún otro sueño y le contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Sus hermanos le tenían envidia, dice, pero su padre meditaba en esto. Esta era más o menos la representación de ese sueño. José lo que omitió cuando contó los sueños, en este caso fue algo que es muy interesante, que el autor de los sueños había sido el Eterno. Él solo lo soñó, pero vamos a ver más adelante como él sí ya reconoce que los sueños y la interpretación de esos sueños están en las manos del Todopoderoso. Nosotros sabemos que por la historia que una de las cosas que fue creada muy especialmente para José fue una túnica de diferentes colores. Esa túnica de diferentes colores que lo identificaba a él y por la que Jacob pensó que José en realidad había muerto cuando le presentaron la túnica untada de sangre. Esa túnica que lo identificaba tiene un significado especial, y vamos a verlo en el Strong. En la concordancia vamos a buscar lo que significa. La túnica en el hebreo es la palabra katán, que es en el Strong el número 3801, que es un talit que se usa sobre el cuerpo con los 4 tzitzis en los bordes,
como dice Deuteronomio 22:12. Ese talit katán, ese talit, el katán, era, normalmente lo usaban los que estudiaban la Torá, y eran hijos del pacto, los que lo usaban y los que lo usan. La túnica era multicolor. ¿Qué es lo que nos quiere decir eso? Era como un anuncio de que todos los descendientes de José, que vamos a ver ahora que serían como la arena del mar, serían de todos los colores, de todas las razas, de todas las condiciones, de todos los sitios de la tierra. Así que ese manto también estaba relacionado, simboliza dentro de la tradición judía la responsabilidad y el rol que tenía que jugar dentro de la familia. El talit katán sería como, ahí estaban en el PowerPoint que están viendo una imagen. Las vestimentas de varios colores, cotonet pasim en hebreo. La palabra pasim significa cordones, denotando un diseño de líneas entretejidas y de diferentes colores, como un diseño de manto, capa. Un cotonet pasim es también como un sobre todo o un vestido. Pero es interesante que signifique también cordones, como algo que va a mezclar, que va a unir diferentes cosas. Nosotros sabemos que la descendencia de José va a unir diferentes culturas, diferentes personas, diferentes formas de pensar y de ver la vida. Cuando nosotros estamos viendo la historia, de José, a veces le perdemos nosotros algunos detalles porque omitimos, por lo menos habíamos aprendido a hacerlo, a omitir como que los nombres de las ciudades y ciertas fechas y ciertos meses y ciertos lugares, como que los pasábamos por encima, como que no importaba tanto dónde estaban las personas ubicadas. Sin embargo, hemos venido viendo a través de los estudios que hay unas ciudades que son especialmente importantes, y es el caso de Siquem. Cuando ustedes leen la historia de José, ustedes se dan cuenta que los hermanos de José debían estar en Siquem con los rebaños de ovejas. El padre le dice a José que vaya donde los hermanos que están en Siquem. ¿Siquem qué es? Siquem es el sitio de la promesa. Siquem es donde, recuerdan el estudio de Abraham, Siquem es donde Abraham recibió la promesa. Es decir, estar en Siquem simboliza el habitar al abrigo del Altísimo. Estar en Siquem es una manera de decir que está en un sitio que es de promesa. Pero cuando José va y pregunta en el camino por ellos, se da cuenta que los hermanos no estaban en Siquem. Los hermanos estaban en Dotán, que era un sitio de comercio de mucha influencia pagana. Entonces, esto era una importante ruta de comercio hacia Egipto. Por eso fue que pudieron vender a José a los madianitas para que se lo llevaran a Egipto. ¿Esto de qué nos habla? Que los hermanos de José, en este momento de la historia, ellos no estaban en obediencia al Padre. Ellos no estaban bajo la protección, bajo la cubierta, bajo las alas del Todopoderoso. Ellos se encontraban completamente metidos en el mundo. Y eso es lo que nosotros vamos viendo a través como por ejemplo de la historia misma de Judá, que se mezcla allí en la historia de José, porque es una manera de mostrarnos cómo estaban ellos mezclados también en el mundo. El Eterno, como decíamos ahora hace un rato, es la fuerza que une todo, que está detrás de todo lo que ocurra debajo del sol. De verdad que como decíamos al principio, lo que el Eterno dice, eso es lo que se hace. Lo que el Eterno ha anunciado, eso es lo que se va a cumplir. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, muchas de las que empiezan como a darse ciertos pasos en el cumplimiento de las profecías futuras, aunque no son muy buenas o digamos muy halagadoras para uno escuchar, un ejemplo, que ya se está hablando de dividir a Jerusalén. Nosotros sabemos por las escrituras, sabemos por el Tanakh, que el día que dividan a Jerusalén comienzan los tiempos de angustia de Jacob. Nosotros vemos que
empiezan a hablar y uno siempre ve las personas que como que la tendencia es, ay, oremos como para que eso no ocurra. Eso sí va a ocurrir. Si el Eterno lo anunció, esas cosas van a ocurrir. Oremos más bien siempre que pensemos en eventos futuros para que el Padre nos dé un corazón obediente que nos permita estar bajo sus alas, bajo su protección. Génesis 15, 13 al 16 dice, el Eterno había dicho a Abraham, entonces dijo Yahweh a Abraham, por cierto, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Por eso les digo que todo está bajo la mano de él. Todo esto que está ocurriendo es para que comiencen esos 400 años de esclavitud en Egipto que el Eterno había anunciado. Y miren ahora que ya estamos en la historia de José, pero que conocemos ya la historia del Éxodo, miren cómo se cumplió esta profecía o esta promesa que el Padre le había hecho a Abraham, cómo se cumplió literalmente. Serán oprimidos en Egipto por 400 años, aquí estamos comenzando el proceso. La nación a la cual servirán juzgaré yo. ¿Cómo fue el juicio a Egipto? Lo sabemos por las plagas, cuando el Padre va a sacar de nuevo, después de los 400 años, va a sacar a su pueblo de nuevo. ¿Cómo juzgó a Egipto enviando todas las plagas sobre la nación? Dice, después de esto saldrán con gran riqueza. Recuerden que cuando nosotros ya leemos el Éxodo, nos damos cuenta que los egipcios entregaron todas las riquezas que tenían, se las entregaron a los hebreos para que salieran. Esto que no tiene como ningún sentido, si eran los esclavos, estaban recibiendo juicio, todo esto, y sin embargo ellos les dan las riquezas. Eso es una muestra del poder de nuestro Elohim. Y tú vendrás, dice, a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez, y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí, o sea, la 4ª generación después de 400 años. Entonces vemos cómo José, entonces, cumpliendo con toda esta promesa, es llevado a Egipto, él después es encarcelado. Cuando está encarcelado, sabemos que conoce al copero del faraón, y entonces a través de la interpretación de uno de los sueños, él se da a conocer con él. Y aquí ya llegamos al faraón, cuando el sueño que había tenido el copero se cumplió, que después de 3 días él iba a ser restituido en su cargo. Entonces aquí encontramos al faraón teniendo ya 2 sueños muy importantes y con la necesidad de saber qué significan. El copero del faraón recuerda a José que está en la cárcel y le da toda la información al faraón para que lo mande a llamar. ¿Cuántos años tenía José? Tenía 30 años. Decimos que la misma edad de Yeshua cuando comenzó el ministerio. ¿Por qué? Porque era importante, ¿por qué los 30 años? Porque en Números 4:3 dice que la edad para comenzar el sacerdocio es 30 años. Números 4:3 dice de edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Entonces, es muy interesante. La Torá solo fue dada después en el Sinaí, pero nosotros venimos viendo desde el Génesis, lo vemos en el Génesis, lo vemos después lo vimos en la historia de Adán y Eva, de Caín y Abel, el sistema de sacrificios, vemos después en Noé, vemos en cada uno, en Abraham, que guardó los mandamientos, estatutos y decretos. Vemos que la Torá es eterna. La Torá es eterna. Aquí se estaba cumpliendo el tiempo del sacerdocio que iba a ser anunciado en la Torá años después. José había pasado entonces 13 años en Egipto, y de acuerdo a lo que nosotros podemos leer en las Escrituras, él nunca se apartó del Eterno, nunca se apartó del Todopoderoso de hacer lo correcto. ¿Y qué fue lo que hizo el Eterno por José? Le dio gracia, aún estando en el profundo del abismo. Le dio gracia a José. Siempre hizo recuerdan la bendición arónica que dice que haga resplandecer su rostro sobre nosotros, pues el rostro resplandecía sobre José.
Así que en todo momento le dio gracia, cuando lo encarcelan inclusive le da gracia con el jefe de los carceleros. Él después es con el faraón, pero es muy interesante que todo esto lo logra por la fidelidad también de José hacia el Eterno. Una de las pruebas la tenemos en Génesis 41:16, cuando al ser interrogado por el faraón, él le da todo el crédito al Padre. Él no dice, no, yo soy el que interpreta los sueños, no, él le dice, es el Eterno el que dará respuesta a Faraón. Él sabía que era el Todopoderoso. ¿Cuál era el sueño del faraón? Sabemos del sueño del faraón, eran las 7 vacas gordas seguidas de 7 vacas flacas. La interpretación que le da, yo espero que ustedes después ya lean toda la historia de seguido en el Génesis, porque pues lógico que hoy no podemos entrar verso por verso, pero ustedes se la recomiendo a los que no la han leído. Me imagino que todos los que están siguiendo la Torá venimos leyéndola, pero les recomiendo leerla. La interpretación dada por José a Faraón acerca de los 7 años de abundancia y de escasez hace que el Faraón haga una afirmación. Esa afirmación es muy interesante porque dice, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios, el Espíritu del Eterno? Porque es curiosa, porque el faraón no creía en el Elohim de Israel, lógicamente, pero reconocía que había un poder especial e indiscutible en José. Lo nombra entonces gobernador solo debajo del faraón. O sea, le da un segundo lugar solo debajo de él. Esta es otra de las similitudes con Yeshua. Yeshua dijo, mi Padre mayor que yo es. Pero por encima de Yeshua no hay nadie. Es el Padre el que está, es el Padre y Yeshua, que es su palabra, está allí, aunque él, como les digo, él reconoció a mi Padre mayor que yo es, pero él ocupaba ese segundo lugar. Dándole, el faraón entonces lo coloca como gobernador, y le da una identidad, ya egipcia, que es la que no reconocen los hermanos cuando llegan. Pero vamos a analizar, es un punto que es muy interesante. ¿En qué época estamos? ¿En qué época estamos hablando de este reconocimiento? Cuando estaban en el tiempo de prosperidad. José fue llamado a ser el gobernador de Egipto y el segundo a bordo durante los 7 años de prosperidad. En Génesis 41:47, bueno, aquí, pero un momentico, quería hacer aquí antes una advertencia. ¿En qué momento es que se vuelve a reunir José con los hermanos? En el tiempo de escasez. O sea, en el tiempo de prosperidad José es nombrado como gobernador, pero es en el tiempo de escasez cuando se vuelve a encontrar con los hermanos. Exactamente igual a lo que está sucediendo hoy. Nosotros estamos viviendo un tiempo de escasez, eso es indiscutible, un tiempo de crisis a nivel mundial, de crisis económica, y una crisis que tiende a ser progresiva. Sin embargo, ese es el tiempo de la restauración, exactamente como se dio en el caso de José y los hermanos. Avancemos a Génesis 41:47. Dice, en aquellos 7 años de abundancia, miren todas las cosas que pasaron a José en los 7 años de abundancia. En aquellos 7 años de abundancia la tierra produjo a montones, y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniéndolo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar porque no tenía número. ¿Se dan cuenta? Él recogió esa cosecha que recogió José, dice que era como la arena del mar, incontable, como la arena del mar. Vamos a ver en Génesis 32:11, ¿cuál era la promesa? Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, dice Jacob, porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos.
Tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Y Oseas 1:10 también nos dice, con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. En el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Estos dos versículos nos confirman que el hecho de que hubiera recogido una cosecha como incontable como la arena del mar, era también la confirmación de esas promesas y la confirmación de lo que hoy vemos que se está cumpliendo y todo lo que falta por cumplirse, porque los hijos de Israel van a ser incontables como la arena del mar. La casa de Judá hoy es contable. Hay un número, ellos tienen la casa de Judá tiene más o menos controlado el número de judíos que hay alrededor del mundo. La casa de Israel apenas se está levantando, pero la palabra nos dice que cuando comience ya realmente el tiempo difícil, el tiempo de persecución, el tiempo de mayor escasez, dice que una enorme multitud va a salir de ese tiempo. Una multitud de todos los pueblos y naciones y lenguas imposible de contar. Todo esto sabemos que va a ocurrir. Nosotros de verdad que tenemos un privilegio muy grande por haber sido llamados en este principio de la restauración. No vamos a esperar hasta el momento de la persecución. Nosotros de verdad que es un privilegio haber tenido el oído afinado para escuchar la llamada del Padre, para que nosotros logremos este tiempo para ponernos en completa obediencia a la Torá, en completa obediencia al Padre, para que nosotros podamos ser guardados en ese tiempo final. En los años de abundancia también le nacen a José los dos hijos, Manasés y Efraín, que juegan un papel importantísimo en la vida nuestra. O sea, si nosotros entendemos la importancia del pacto que se estableció entre Jacob con los dos hijos de José, entonces vamos a adquirir nuestra identidad. ¿Saben una cosa que hoy está afectando muchísimo el regreso a las raíces hebreas? La falta de identidad, la falta de conocer, el desconocimiento que se tiene de la identidad nuestra. Nosotros vemos a la mayoría de las personas que vienen a las raíces al día siguiente desesperados por vestirse como los judíos, por hablar como los judíos, por hacerse pasar por judíos. Esto no es correcto, esto es ignorancia, porque nosotros estamos siendo llamados a la restauración desde un ángulo completamente diferente. Yeshua vino a llamar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Si nosotros seguimos los pasos de Yeshua, nosotros somos esas ovejas perdidas de la casa de Israel. Nosotros no nos tenemos que ir a vestir como los judíos, ni tenemos que hablar como ellos, ni tenemos que parecer como ellos. Nosotros somos las ovejas de la casa de Israel con muchísima importancia, como vamos a ver hoy. En los años de abundancia entonces nacieron los dos hijos de José, Manasés y Efraín. Los dos hijos de José tienen algo muy particular, que son hijos de José, que era hebreo, pero la madre era pagana, la madre era egipcia. Entonces, es lo mismo que tenemos nosotros hoy, es la misma mezcla que nosotros tenemos hoy. Nosotros sabemos que estamos siendo llamados a la restauración, porque la palabra nos dice que él es el esperma de Abraham, el que sería llevado por toda la tierra. Así que si nosotros escuchamos el llamado, alguna goterita de sangre hebrea tenemos en las venas. Pero también tenemos la mezcla con el pueblo, con las naciones gentiles o paganas. Sigamos acá y vamos a entender mejor esto. El significado de los nombres nos hacen entender el propósito. Manasés quiere decir, el Eterno me hizo olvidar todo mi trabajo y la casa de mi padre. Y Efraín quiere decir, el Eterno me hizo fructificar en tierra de aflicción. Entonces, Manasés y Efraín, ¿a quién representan? Miren nomás los nombres. Y representan al hijo pródigo, el que salió de la casa del padre, el que olvidó la casa del padre, el que se fue a la tierra y en la tierra de aflicciones. Cuando estaba en aflicción el hijo pródigo, es que recuerda que tiene un padre poderoso
con una casa donde dice que los siervos comen mejor que él, y toma la decisión, escucha el llamado, vuelve en sí, toma la decisión de regresar. Así que los mismos nombres de Manasés y Efraín ya nos están hablando de quién, a quién van a representar. En tiempo de escasez, en el tiempo de escasez, miren esto tan interesante, Jacob envía 10 de sus hijos. ¿Cuántas son las tribus que están asociadas a la casa de Israel? Son 10. Los mismos 10 que tenían que venir a conseguir la provisión. Como decíamos ahora, en la época de escasez es que se reúne Israel. Nosotros, cuando ya la escasez sea completa, la crisis económica sea completa, ahí es cuando va a ser la reunificación de las 12 tribus de Israel. José reconoce inmediatamente, cuando vienen la primera vez los hermanos, José los reconoce inmediatamente. Al fin y al cabo ellos no habían cambiado, ellos seguían su mismo lenguaje, su misma vestimenta, sus mismas costumbres, pero ellos no lo reconocieron a él, Entonces, uno de los puntos que uno piensa de verdad es que José debió haber entendido los sueños en ese momento, el sueño de los manojos que se inclinaban ante él, y del sol y la luna y las estrellas que se inclinaban también ante él. Él los tuvo que haber entendido en este momento. Hoy pasa lo mismo. Nosotros, que somos la casa de José, nosotros sabemos quién es Judá, nosotros lo reconocemos y lo amamos, y sabemos que es el hermano, y sabemos que habla un lenguaje diferente, pero y él no nos reconoce a nosotros, pero nosotros entendemos por qué. José sabía por qué los hermanos no lo estaban reconociendo, pues porque él tenía unas vestiduras egipcias y estaba hablando en un idioma egipcio. Dice que estaba hablando por medio de traductores. Así que José sí lo reconocía, pero ellos no reconocían a José de la misma manera que nosotros hoy reconocemos a Judá, pero Judá no nos reconoce a nosotros todavía. Judá nos ve con un lenguaje pagano, con una mentalidad pagana, todavía no nos puede reconocer. La casa de Israel, por ejemplo, le ha presentado a Judá a un Cristo en lugar de un Mesías, y no es lo mismo. Muchas veces la gente cree que Cristo y Mesías es lo mismo, pero no es igual. Un Cristo es un iluminado, hay muchos Cristos, muchos iluminados, eso es en el concepto griego. El Cristo es el que recibe como una iluminación especial, pero el concepto del Mesías, que es un concepto hebreo, es un concepto diferente porque es el que ha sido ungido por el Todopoderoso. Así que no es lo mismo lo que se le ha presentado a Judá. Judá no lo entiende, es porque ese no es su lenguaje. Ahora, cuando nosotros estamos en este momento, estamos empezando a presentar y a hablar de un Mesías hebreo, estamos ya presentando a Yeshua como un rabino hebreo, como un guardador absoluto de la Torá, como un hombre que habla en el nombre del Eterno, que tiene todo el respeto por la Torá y su cumplimiento, que solamente enseñó la Torá y su cumplimiento. Noten que jamás Jesús habló sobre el tema de la gracia, él siempre habló fue de los mandamientos. Hoy estamos empezando nosotros a presentar un Yeshua hebreo a la casa de Judá. Pero ¿cuál es el problema? Que ya la casa de Judá durante 2000 años ha aprendido a odiar la figura de Yeshua. Y no se quiere dar cuenta. O cuando ellos ven que se les acerca a alguien presentándoles ese Mesías judío, entonces ellos contraatacan diciéndoles que eso no es pensamiento hebreo, porque el pensamiento hebreo no puede involucrar a Yeshua de ninguna manera. Entonces muchos caen en la trampa y por eso muchos están abandonando hoy al Mesías. ¿Todo por qué? Por ignorancia. Ahora entonces, si nosotros presentamos, y toda la vida se presentó un Yeshua pagano, les voy a mostrar acá cómo sería aquí en el PowerPoint. Este sería el Yeshua hebreo. Este sería el Yeshua leyendo la Torá en la sinagoga, tal como nos dicen las escrituras que lo hacía él cada Shabbat. Él estaba en la sinagoga y él leía las escrituras.
Pero ¿qué es lo que han presentado? ¿Qué es lo que nos han presentado siempre? ¿Qué fue lo que nosotros mismos presentamos antes? Un Jesucristo completamente pagano, con el sol sobre su cabeza, que es la tal aureola que siempre pintan, que no es otra cosa que la representación pagana del sol. ¿Cuál es el principal dios egipcio? El sol. Por eso todo, esa vestidura egipcia, esa vestidura de sol y esa figura que nada tiene que ver con la figura hebrea, no podía hacer que sus hermanos lo reconocieran. Ahora, es muy interesante saber que José se reveló gradualmente a sus hermanos, no fue de pronto. Nosotros estamos haciendo lo mismo, nosotros estamos empezando a revelarnos, a revelar ese Yeshua hebreo poco a poco. Ya hay muchas personas en Judá que ya se preguntan, oye, ¿qué está haciendo esta gente? ¿Por qué están volviendo a la Torá? Ellos, ¿por qué están, de qué Yeshua es que están hablando? Y ya se están interesando porque poco a poco estamos presentándolo. Estamos presentando ese Yeshua. ¿Por qué lo estamos haciendo ahora? Porque la palabra nos había dicho que había acontecido a Israel endurecimiento en parte o ceguera en parte hasta que se cumpliera, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y entonces todo Israel sería salvo. Esto todo es parte de un plan. Judá no reconoce también a Yeshua porque es parte del plan del Eterno que Judá estuviera ciego al Mesías hasta que se cumpliera la entrada de la plenitud de los gentiles. Todo un grupo de gentiles, entre los que nos contamos nosotros, por lo menos yo me cuento allí, que fuimos traídos desde las naciones y fuimos sacados de las naciones para ser injertados de nuevo en el olivo de Israel. Entonces, cuando se cumpliera ese número que el Padre había preestablecido, todo Israel, que es cuando ya se unen la vara de José con la vara de Judá, entonces ahí es cuando ya todo Israel será salvo y viene el libertador a Sión. Eso, la palabra es tan clara en el proceso. Ahora, nosotros entramos en el olivo santo. Pero cuando entendemos a Efraín, entendemos el término plenitud de las naciones, plenitud de los gentiles. Para nosotros entender el término plenitud de los gentiles, tenemos que aprender quién es Efraín. Dice en el Génesis 43, la palabra profética, el segundo viaje a Egipto, vamos a entrar en el Génesis 43. La palabra profética se encuentra en el verso 3, dice, respondió Judá, diciendo, aquel varón nos protestó con ánimo resuelto, diciendo, no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Esta palabra es muy importante, ¿por qué? Judá está hablando con el padre, con Jacob, y le está diciendo, aquel varón, todavía no han reconocido a José, nos dijo que solo cuando estemos los hermanos reunidos, él se va a revelar. ¿Cuándo es que se va a revelar Yeshua a la casa de Judá? ¿Cuándo es que se les va a revelar? Cuando ya todos estemos juntos, cuando ya al final, en el tiempo de escasez, en el tiempo de persecución, cuando Israel mismo sea atacado, dice el profeta Zacarías que por la angustia del ataque de todo el mundo contra Israel, ellos mirarán al Eterno, y cuando ellos volteen a mirar al cielo buscando la protección del Eterno que viene a dárselas y viene el respaldo, dice que ellos verán al que traspasaron y llorarán y se lamentarán. Entonces eso todo está, cuando todos los hermanos estén juntos es cuando se va a revelar otra vez el Mesías. En este momento estamos nosotros dando los pasos hacia esa reunificación. José entonces es sombra del Mesías, como hemos venido viendo, y se revelará completamente en la segunda venida. En Hechos 3 encontramos un versículo que es muy interesante que dice, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Yeshua, que fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de restauración de todas las cosas. O sea, todas las cosas tienen que ser restauradas. ¿Qué se está restaurando ahora? Está restaurando la Torá, está restaurando el Shabbat, las fiestas, se está restaurando todo Israel, y cuando todo eso sea restaurado, entonces vendrá el Mesías.
Entonces, volvamos otra vez a la historia de Génesis. Génesis 43. Judá dijo entonces Judá dijo a Israel, su padre, a Israel, que es Jacob también, recuerden. Ahora vamos a ver la diferencia entre por qué unas veces dice Jacob, porque unas veces dice Israel. Le dice, envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos a fin de que vivamos y no muramos nosotros, tú y nuestros niños. Yo te respondo por él, a mí me pedirás cuenta, le dice Judá. Si yo no te lo vuelvo a traer y no lo pongo delante de ti, seré culpable para siempre. Entonces, el encargado de la reunificación de Israel en el tiempo de José fue Judá. Judá se hizo responsable. Lo interesante es que Judá fue llamado a ser sal y luz. Lo triste de eso es que toda la enseñanza rabínica se fue en contra de la misma Torá. Y entonces, en lugar de ser sal y luz a las naciones, cerraron por completo cualquier proyección de esa luz a las naciones y dificultan cada día más el acceso de las naciones a la Torá. De una manera tal que se ha llegado hasta inventar una enseñanza absolutamente contraria a la Torá, que dice que no, la Torá no es para los gentiles, para los gentiles son las leyes las leyes noágidas o las leyes de Noé. Esto es una mentira que estableció la tradición rabínica únicamente con el objetivo de que los gentiles no tuvieran participación en la Torá, contrario a lo que les había dado lo que les había dicho la Torá, lo que les había ordenado la Torá. Pero ¿qué va a pasar? Que Judá tiene que dar cuenta de esto al Eterno, porque el responsable es Judá. ¿Quién es el encargado hoy? El encargado hoy sigue siendo Judá. Fíjense y verá, Zacarías 8:23 dice, así ha dicho Yahweh de los ejércitos, en aquel día sucederá que 10 hombres de las naciones, recuerden que son 10 tribus, de toda lengua tomarán del manto a un judío y dirán, iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. O sea, nosotros de alguna manera, ¿qué pasos estamos siguiendo? Estamos siguiendo los pasos de Judá. Sí, pero una advertencia que siempre les recuerdo. Recuerden que nosotros estamos regresando a la casa del Padre y no a la casa del hermano. Nosotros seguimos los pasos de Judá porque Judá guardó la Torá. Pero nos encontramos con el problema hoy que les decía inicialmente, que el Judá ha torcido el camino para que nosotros no podamos conocer la Torá. Pero bueno, el Eterno en su misericordia nos ha permitido que haya algunas personas que sí la están enseñando y hemos ido aprendiendo poco a poco la voluntad del Padre. Entonces nosotros, en conclusión, veremos el rostro de Yeshua cuando todo Israel sea restaurado y la casa de Jacob esté completa. Ahí es cuando nosotros la veremos. Si nosotros leen Apocalipsis 21, se van a dar cuenta que cuando la casa de Jacob esté completa, entonces está la novia preparada, nos dice Apocalipsis 21:9. Lo que nos dice que la novia la asemeja a la Nueva Jerusalén, que tiene 12 puertas, que son las 12 tribus de Israel. Son las 12 tribus de Israel. Así que esa novia preparada tiene que ser, pero las 12 tribus reunidas. De ninguna manera Judá solo, o como dice Judá hoy, que ellos son la casa de Judá y la casa de Israel reunidos. Eso no es verdad. Vamos a Génesis 43 y 44. La redención y la copa de plata. José instruye a los siervos para llenar, pónganle atención a esto. José le instruye a los siervos para que llenen los sacos de los hermanos con alimento, mucho alimento, hasta que sobreabunde, pero les devuelve el dinero que ellos habían pagado por el alimento, porque ellos van a volver a donde Jacob para venir otra vez ya con el hermano. El alimento es símbolo de Yeshua. Yeshua dice que él es el pan de la vida. O sea, les dan un alimento, pero ¿por qué le vuelven a colocar el dinero? Ellos le vuelven a colocar el dinero porque ese alimento espiritual, ese alimento de Yeshua, el pan de la vida, es completamente gratuito. Eso no se compra por dinero. Eso es lo que se llama la gracia, la misericordia que tuvo el Padre con nosotros. Eso no se puede comprar de ninguna manera. Los hermanos entonces, cuando regresan, cuando ya vuelven otra vez, van hasta donde su padre y vuelven otra vez, que ellos vienen, ellos han encontrado el dinero, ellos han encontrado ese dinero.
es muy interesante porque ellos dicen que cuando están en la puerta de la casa, es que ellos hacen mención de como de ese pecado. O sea, no sabemos, ellos no saben por qué, pero ellos dicen, no sabemos por qué apareció otra vez el dinero en las bolsas. O sea, ellos no lo habían entendido, pero cuando están en la puerta es cuando ellos, digamos, que están hablando como en palabras de arrepentimiento. Es muy interesante, porque en la puerta, Yeshua en la puerta, nosotros sabemos que Yeshua en la puerta, y cuando nosotros venimos a Yeshua, ¿en qué tónica venimos? Nosotros venimos en son de arrepentimiento. Nosotros venimos a confesar nuestro pecado, como ellos vienen, como Judá viene y los hermanos de José vienen a confesar que el dinero había vuelto a aparecer otra vez allí. Ahora, el hombre los lleva ya dentro de la casa y les lava los pies a los hijos, de la misma manera que Yeshua lavó los pies de los discípulos. Es que son tantos los detalles que de verdad es sorprendente. Ahora, una vez limpios y restaurados, se presentan delante de José. Nosotros, ¿cuándo nos vamos a presentar delante de Yeshua? Cuando estemos limpios y restaurados. Ahí es cuando nosotros nos podemos postrar delante de Yeshua. Entonces, fíjense y verá que es increíble. La copa de plata. Después pone José la copa de plata en el saco de Benjamín. ¿Qué es lo que significa plata? La plata significa redención en las escrituras. Así que esa copa de redención que pone en el saco de Benjamín, nos está hablando de la misma copa de redención que Yeshua tomó en esa noche de Pesaj, la misma copa de redención que sella el nuevo pacto, el convenio, el nuevo pacto, el convenio que se había hecho, que había sido anunciado a través de Jeremías. Ahora, en Génesis 45, José se revela a los hermanos y Judá pues todavía no lo ha reconocido. Pero ¿quién es el que se revela? José. José es el que se revela. José es el que llora a gritos. José tiene tanta emoción y tanto amor y tanta dicha de volver otra vez a ver sus hermanos y más sabiendo que va a ver de nuevo a su padre. Así que él es el que se revela. Ahora, es lo mismo como está pasando hoy, que decíamos, nosotros somos los que estamos reconociendo al hermano y estamos esperando por el momento en que todos nos podamos reunir otra vez. ¿Quién está detrás de toda esta historia? El Eterno, todo lo hace perfecto. Nosotros no tenemos que dar un paso en falso. Nosotros hoy no somos, por ejemplo, los llamados a ir a evangelizar a Judá, a decirle, a hablarle de Yeshua. Eso no nos corresponde a nosotros, no nos corresponde llamar a la casa de Israel y prepararla y traerla a la Torá y hacer que toda la casa de Israel esté lista para ese día de la reunificación. Siempre nosotros tenemos que seguir, son los lineamientos que el Padre ha establecido en su palabra. El mismo José, por ejemplo, reconoce que el Padre está detrás de todo. Dice, pues, no se pongan tristes cuando ellos ya lo reconocen. No os pese haberme vendido. No se preocupen que eso no lo hicieron ustedes por su propia voluntad. Eso fue el Padre el que hizo que ustedes hicieran eso para que yo pudiera ir delante de ustedes y preservar su vida. Así que esa ceguera parcial que tienen las dos casas hoy también es voluntad del Padre, como leímos ahora. La casa de Judá está ciega al Mesías y la casa de Israel está ciega a la Torá. Algo que yo les recomiendo, que les pido una reflexión muy grande con esto. Es muy triste ver que las personas que salimos del cristianismo, que se nos reveló, el Padre nos llamó a ser injertados en la casa de Israel, que nos ha revelado la Torá, que nos ha revelado su palabra, que nos ha revelado el Shabbat, las fiestas, que nos ha revelado quiénes somos, la casa de Israel. Es una tristeza que en vez de seguir llamando a las ovejas, muchos se paran en el camino a insultarlas. De verdad que da vergüenza la ignorancia de las personas que una vez que recibieron la iluminación acá de parte del Padre y vieron la Torá y todo,
no tienen sino palabras de insulto para las personas que están aún en el cristianismo, que están siguiendo el mismo Yeshua, que le dicen Jesús, que no han entendido su mensaje, pero es el mismo. Nosotros no hemos cambiado, nosotros solamente corregimos el error que habíamos aprendido, pero la figura misma es Yeshua, la palabra del Eterno. Por favor, ¿cómo el mismo Yeshua nos mandó a llevar el Evangelio, a llevar las buenas nuevas del reino del reino de Dios? No nos mandó a que los insultáramos y a que le dijéramos paganos, idólatras y a insultar, porque ¿qué estamos ganando? Nosotros no estamos ganando nada con eso, por el contrario, se están convirtiendo en una piedra de tropiezo muy grande para la reunificación de Israel. Así que nosotros tenemos que entender que la casa de Israel, que está dentro de la iglesia, que sabemos que está dentro de la iglesia porque ha seguido porque siguió el llamado de Yeshua. La iglesia cristiana ha venido detrás de ¿quién? Detrás de la voz de Jesús. Entonces nosotros sabemos que el haber seguido detrás de esa voz, porque el mismo Yeshua dijo, mis ovejas escucharán mi voz y me seguirán. Así que ellos son ovejas, solo que, como dice Apocalipsis 3, todavía no se han dado cuenta. Este mensaje es un mensaje que es increíble precisamente para la iglesia cristiana, que dice, porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Qué era lo que nosotros creíamos dentro del cristianismo? Que nosotros ya con la gracia ya tenemos todo, nosotros no necesitamos más. Nosotros tenemos todo absolutamente bajo control. Y dice, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en el fuego, que es que la fe, para que seas rico. Vestiduras blancas para vestirse, que es que la obediencia a la Torá. Son las vestiduras blancas, porque hasta ahora si no estábamos en obediencia a la Torá, nuestras vestiduras estaban completamente manchadas. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Porque que nos ponga ese colirio del cielo que nos quita el velo de los ojos, el velo del entendimiento. Y dice, y para que veas, yo reprendo y castigo a los que amo. Pues sé pues celoso y arrepiéntete, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este es un texto que es fantástico, porque es que es exacto, ¿verdad? Conversemos con cualquier persona cristiana y le va a decir, no, nosotros, la gracia y nosotros sabemos todo. Pero ¿qué pasó con nosotros los que creíamos eso? Cuando las goticas de colirio fueron puestas sobre nuestros ojos, que nos dimos cuenta en el pecado tan grande que estábamos, habiendo abandonado la Torá, el Shabbat, las fiestas, habiendo cambiado el Shabbat por el día pagano del sol, del domingo ordenado por Constantino, habiendo abandonado las fiestas, comiendo comida inmunda, o sea, todas estas cosas, ahí fue cuando nos dimos cuenta que nuestras vestiduras estaban muy, muy sucias. Pero, como les digo, es con amor que nosotros nos vamos a acercar a llevar el mensaje correcto, no con insultos y problemas. Sigamos entonces aquí con la reunión de José y los hermanos, que otra característica muy interesante, que también es exacta la de hoy, es que la reunión va a ser en tierra de dispersión. La reunión de José con los hermanos ocurrió en Egipto. Y ya cuando todos estaban juntos, vuelven a Israel después de 400 años. Nosotros también hoy nos estamos reunificando en la dispersión. ¿Y cuándo es que vamos a volver a Israel? Nosotros vamos a volver a Israel cuando ya las dos casas estén unidas, los dos palos en la mano del Eterno, como dice Ezequiel 37. Por ejemplo, Isaías 35:10 nos dice, los redimidos del Eterno volverán y vendrá nación con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Isaías 55:12 nos dice, porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Ustedes se imaginan ese día del regreso a Israel,
ya todas las 12 tribus otra vez, todo Israel reunificado, el día que entremos otra vez a Jerusalén, que ya entremos con el Mesías, que ya el mundo fue juzgado, que nosotros entramos, que dice que hasta las estrellas mostrarán su gozo, dice que hasta los árboles del campo estarán aplaudiendo. O sea, eso va a ser un día glorioso. Para ese día es que nosotros nos estamos preparando. Isaías 65 también nos habla de otra vez de Jerusalén lleno de voces de gozo. Por último, José en la porción de la Escritura da instrucciones, esta es una instrucción que es muy interesante, miren esto. Él les dice, bueno, ya lo voy a presentar con el faraón, a los hermanos, les dice, lo voy a presentar con el faraón, pero ustedes le van a decir al faraón que ustedes son pastores de ovejas, que ustedes se dedican a la ganadería, que ustedes son pastores de ovejas. Dice, ¿por qué? Porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. O sea, eso parecía como contradictorio, ¿verdad? Porque si para los egipcios es abominación el pastor de ovejas, José de pronto les hubiera dicho, no, digan que ustedes son, no sé, alfareros, orfebres, alguna cosa así. Pero no, les dice precisamente que lo digan. ¿Cuál es la razón? La razón es que al ellos decir que eran pastores de ovejas, que eran dedicados a la ganadería, entonces los iban a poner aparte de los egipcios, en la ciudad de Gosén. Y esto ¿cuál era la razón para que el Padre, para que el Todopoderoso quisiera que los pusieran en la tierra de Gosén y no los dejaran unidos con el resto del pueblo? Uno, para que no se contaminaran con todo el paganismo de Egipto. Y la segunda, ustedes ven la importancia, cuando ya está, más adelante cuando estudiemos el éxodo y la salida de Egipto y las plagas, ustedes ya van a ver la importancia de que Israel hubiera vivido en la tierra de Gosén, que hubieran vivido separados. ¿Recuerdan eso? Con las plagas tocaban a Egipto, pero en la tierra de Gosén las plagas no entraban. El Padre tenía todo bajo su control. Por eso le dice a José que él les diga, que ellos digan desde el principio que los tienen que poner aparte porque ellos son hombres dedicados a la ganadería. De verdad que nosotros sí tenemos un Elohim poderoso, más que lo que nosotros mismos nos podemos imaginar. Y fíjense que después de los 400 años, cuando el Éxodo, todavía encontramos que ellos practicaban la circuncisión, ellos reconocieron a Moisés como hijo de los hebreos, ellos no se habían mezclado con el pueblo egipcio. ¿Por qué? Por esa separación que había hecho el Eterno desde el principio para ser llevados a la tierra de Gosén. ¿Recuerdan lo que significa la palabra santo? La palabra santo significa exactamente apartado. La palabra santo que es apartado. Aquí también los apartó. El capítulo 47 al 50, entonces, es un capítulo bien profético de la reunificación final. La reunificación y la redención final. Miren esto, Génesis 41, 9:1. Llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. En Lucas 1, 32, 33, que dice que Yeshua irá a reinar sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Fíjense, aquí en Génesis 49, Jacob está hablando de los tiempos venideros y Yeshua viene a reinar sobre la misma casa de Jacob. Ahora, cuando se enumeran los días de la vida de Jacob, se usa su nombre, pero cuando va a morir y va a dar las promesas, ya es el nombre de Israel. Yo les había dicho que había una diferencia. Noten esto, siempre que se habla de José como en el ámbito carnal, como en él como ser humano, se habla de José, pero siempre que va a haber una promesa de tipo espiritual, se habla de Israel. Se dice, ya no dice, Jacob, ya no dice Jacob, sino que dice Israel. Esto lo vemos muy claro en la promesa a Efraín y a Manasés. Fíjense y verán,
Dice la palabra, Jacob fue avisado de la presencia de José. Hasta ahí es en la parte humana, natural. Entonces a Jacob le avisan que José está allí. Pero, dice, pero es el que se incorpora de la cama y va para impartir la bendición, es Israel. Ahí vemos la diferencia muy clara, nomás en ese versículo, porque Jacob es el que es avisado, pero es Israel el que se levanta a bendecir, a impartir una bendición que ya la habíamos estudiado en los dos primeros estudios que están en mi página, en el plan de Yahweh en las Escrituras. Pero vamos a verla así rapidito. Génesis 48, 3, 5. Y dijo Jacob a José, el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo y me dijo, he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de las naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. ¿Por qué está diciendo míos son? ¿Y por qué dice que como Rubén y Simeón? Porque el Eterno mismo los adoptó y Jacob confirma esa adopción como una tribu más. La tribu de Efraín, la tribu de José, con los dos hijos de Efraín, Manasés y Efraín, es una tribu más de las tribus. ¿Cuál es el significado profético? La casa de Jacob cubriría a los descendientes de las naciones gentiles, multiplicando así a Israel tal como le fue prometido. Efraín y Manasés, recuerden, son hijos de padre israelita, pero de madre egipcia. A Efraín y a Manasés y a sus descendientes les garantizó los mismos derechos. Efraín y Manasés son hijos de Abraham, Isaac y Jacob. Hijos, esto es muy importante. Yo les decía ahora que muchas personas están al otro día de empezar el camino de las raíces hebreas tratando de parecer judíos y de vestirse y de hablar y todo esto, porque ignoran que siendo de la casa de Israel, de la casa de Efraín, tiene los mismos derechos, las mismas promesas y tiene inclusive algo que no tiene Judá, que es que tiene la primogenitura y por lo tanto va a heredar doble. Esto es muy, muy importante. Por eso dice que él va a ser un hijo como Rubén. Rubén perdió la primogenitura por haberse acostado con una de las esposas de su padre, y es Efraín finalmente el que recibe la primogenitura de Israel. Entonces, esto está en Jeremías 31:9, donde nos confirma que Efraín es el primogénito. Ahora, entonces, entendiendo todo esto, nosotros vamos viendo que nosotros somos parte de ese pacto. Nosotros somos una parte importantísima del pacto. Nosotros no tenemos que ir a buscar nada de donde no nos han llamado, de donde hoy no nos conocen, de donde nos rechazan, de donde nos enseñan cosas que no son absolutamente contrarias a la Torá, como lo de las leyes noágidas. Nosotros tenemos que ir a la Escritura, nosotros tenemos que basarnos y crecer en la misma Escritura. Así que entendiendo que toda la descendencia de Abraham es una descendencia física, por lo que decíamos también ahora hace un rato de la palabra esperma, nosotros sabemos que tenemos sangre israelita y Israel completo es el pueblo del Eterno. Jacob no tuvo hijos espirituales. Todos los hijos de Jacob reciben la misma herencia. Nosotros tampoco somos hijos espirituales, como dice. Que nosotros somos la simiente espiritual. No hay simiente espiritual. La simiente de Abraham, la palabra para simiente es esperma, y eso hace que entendamos que es físico. La bendición de Efraín, bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal. Pongan atención a esto, pongan atención a estas palabras, porque aquí estamos descubriendo o dándole base, no descubriendo, dándole base o descubriendo las bases, digamos, para nosotros comprobar en las Escrituras
que Yeshua es la misma imagen visible del Elohim invisible, es la misma imagen del Eterno. Es su palabra, es el ángel de Yahweh, el que aparece en las escrituras, en el Tanakh como el ángel de Yahweh, es la imagen visible del Elohim. Mire, vamos a volver a leer estas palabras con mucha atención. Pónganle atención en el PowerPoint que lo tienen ahí a la vista. El Dios, el Elohim, Yahweh, en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac. El Elohim que me mantiene desde que yo soy hasta este día. Y dice, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac. Así que Efraín y Manasés son descendientes, pueden afirmar igual que Judá, ser descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Y Jacob, no nieto de Jacob, hijo de Jacob. Dice, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó disgusto, asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. ¿Recuerdan? Él cruza las manos para bendecirlos. Entonces analicemos la palabra de Jacob. Primero, Jacob menciona el ángel que me redimió de todo mal. ¿Quién es ese ángel? El ángel de Yahweh. Sabemos que es el ángel de Yahweh. Miremos esta cita para que vean que Jacob sí sabía que el ángel de Yahweh es el mismo Eterno. Dice, y me dijo el ángel de Yahweh en sueños, Jacob, y yo dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora, sal de esta tierra y vuelve a la tierra de tu nacimiento. ¿Se dan cuenta? Miren las palabras que están resaltadas en amarillo. Dice, el que está hablando es el ángel de Yahweh. Le está diciendo a Jacob, alza los ojos y mira, yo soy el Dios de Betel. ¿Había otro Dios en Betel? No, el Eterno es uno. El Eterno es uno. No hay ni dos, ni hay tres, ni hay nada. El Eterno es uno. Y el ángel de Yahweh, el ángel de Dios, el ángel del Eterno, es la imagen visible del Elohim invisible. Su palabra, no otro, no dos, no tres, es su imagen visible. Esto lo sabía Jacob. Por eso en la bendición de Jacob, él nombra al Eterno y nombra también el ángel de Yahweh. Jacob entonces invoca la protección de Yeshua. Sabemos que el ángel de Yahweh después viene en la forma, bajo el nombre de Yeshua. Esa es la palabra misma del Eterno que se encarna, él es puesto en el vientre de una mujer judía y nace. Entonces Jacob está invocando la protección de Yeshua para los descendientes de Efraín y Manasés. No es coincidencia que nosotros, los que estamos en la casa de Israel, los que estamos saliendo, los que escuchamos la voz de Yeshua, los que estamos volviendo hoy a ser injertados en el olivo de Israel, que haya sido, no es coincidencia que haya sido a través de Yeshua, porque eso fue lo que Jacob pidió en oración, que fuera Yeshua el que nos libertara de todo mal. ¿Y qué fue lo que hizo Yeshua? Vino y nos libertó del pecado. Él pagó el precio y a nosotros nos puso en términos de redención. Ahora, cuando hace el cruce de las manos, él forma la letra en paleo hebreo, la letra Tav, que es la letra que significa pacto. Es decir, se hace como un símbolo de la cruz, ustedes lo ven ahí a la mano derecha del PowerPoint, y es como un símbolo de la cruz y significa pacto.
Entonces tampoco es coincidencia que Yeshua murió en esa cruz, murió en ese madero. Ya sé que muchos empiezan, que no era madero, que no era una cruz, sino un madero. Miren, no nos vamos con todos los legalismos del caso. El mundo entero, hasta lo más remoto de la tierra, conoce la historia de la cruz. Y fue la letra Tav la que se hizo, que es el símbolo de pacto. Así que de todas maneras nosotros sabemos que esa profecía que se estaba dando en este momento de parte de Jacob para Efraín y Manasés se cumplió y nosotros somos testigos de ello. Jacob dice, sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham, Isaac y multiplíquense en medio de la tierra. Ya habíamos visto anteriormente que esa multiplicación en medio de la tierra aparece en Scroll, que es la fuente judía, es una fuente judía muy, muy fidedigna. Aparece como multiplíquense como peces en la tierra. Por eso esa es la razón, habíamos visto también eso en estudios anteriores, que Yeshua dijo a los discípulos que ellos eran pescadores de hombres y nos hizo a nosotros pescadores de hombres, porque iba a pescar esos peces de Efraín que estaban dentro de toda la tierra. Efraín y Manasés tienen los mismos derechos, tienen los mismos deberes y van a heredar doble por ser, como habíamos dicho, el primogénito. Así que de todo esto se cumplió. Génesis 48 habla de la multitud de naciones. Dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito. Mas su padre le dijo, lo sé, pero él también vendrá a ser un pueblo, será engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él. Y su descendencia formará multitud de naciones, que es exactamente la palabra plenitud de los gentiles. La multitud de naciones es la plenitud de los gentiles. Esos son todos los que tienen que entrar para que Judá pueda ver y para que sean quitado el velo y todo Israel sea salvo. Nosotros entendemos, hemos podido entender todo este misterio que nunca vimos cuando leíamos el Nuevo Testamento, aislado de todas estas promesas. Porque si algo nosotros nunca habíamos visto era que la bendición de Efraín y Manasés fuera para nuestras vidas. Eso es una revelación tan grande que nosotros tenemos hoy. Es el misterio de las dos casas. Y es de lo que se trata la Biblia entera. Así que termina Génesis 49, Jacob está dándole la bendición a los hijos y bendice de manera especial a Judá y a José. Leamos la bendición a Judá. Judá, te alabarán tus hermanos. Imagínense, hoy han pasado miles de años ya después y Judá sigue siendo la tribu real. Judá sigue siendo alabada por sus hermanos. Nosotros los amamos, los admiramos. Nosotros sentimos de verdad amor por Judá y esperamos su restauración porque pues la necesita con urgencia, pero ellos van a ser restaurados en su tiempo. Recuerden a Zacarías 12. Él dice, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti, cachorro de león Judá. No es coincidencia que Yeshua es el león de la tribu de Judá. Dice, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó y se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, o sea, la Torá, no será quitada hasta que venga Shiloh. Shiloh es el Mesías, hasta que venga el Mesías. Judá sería el encargado de la Torá. Y a él se congregarán los pueblos. ¿A quién es él? A Shiloh, al Mesías se congregarán los pueblos. ¿Qué es lo que congrega a todas las naciones? Yeshua. Ustedes quiten a Yeshua del camino y todas estas palabras quedan sin ningún sentido. Yo no entiendo a las personas que están hoy abandonando a Yeshua con una facilidad. Ay, no, porque eso no es judío, entonces yo ya no creo en Yeshua. Mire, si ustedes quitan a Yeshua, la prueba más grande de que Yeshua es la piedra angular es que quiten a Yeshua de las escrituras y verá que las escrituras no tienen sentido. ¿Sabe por qué la casa de Judá se tuvo que centrar en el Talmud y abandonar el Tanaj como lo abandonó? Porque casi nadie de Judá conoce el Talmud. ¿Saben por qué?
porque ninguna profecía del Tanakh tiene sentido sin Yeshua. Entonces, si van a Isaías 53 y se inventan que es Israel, que no, porque como no tienen a Yeshua, Isaías 53 es Israel, pero Isaías 53 dice que nunca ha pecado, que ese siervo sufriente de Isaías 53 jamás tuvo pecado. Israel ha tenido pecado, es un pueblo de dura cerviz, más pecador de los que hemos sido, es imposible. Entonces, ¿qué hicieron más bien? Anularon el Tanakh y se centraron en las tradiciones de los hombres, porque si ustedes quitan a Yeshua de las escrituras, nada tiene sentido, ni el Antiguo ni el Nuevo Testamento, ni el Tanakh ni el Brit Hadashah, no tiene nada que nada. Aquí la misma bendición a Judá dice que cuando venga Chayo se congregarán a él los pueblos. Nosotros lo vemos, no hay un lugar de la tierra donde no se conozca el nombre o de Jesús o de Yeshua. No hay un solo lugar, a él se congregaron los pueblos. Entonces dice también, atando a la vid su pollino, a la cepa el hijo del asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uva su manto, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Todo esto, mire, pudiéramos hacer todo un estudio solamente sobre esta visión profética. Yeshua en el pollino, cumpliendo la profecía de Zacarías, la importancia del vino con que se selló el nuevo pacto, la sangre que va a ser derramada y manchado sus vestidos como está en el futuro. En fin, podríamos hacer todo un estudio sobre esto. Judá entonces es la tribu real. Ahora, entonces, la bendición de José, dice, rama fructífera en José. Judá es limitado, el crecimiento de Judá es limitado, son como en este momento se hablan como de 12 o 13 millones, algo así. Pero José es una rama fructífera, no se puede contar. No se puede contar, recuerde, va a ser como la arena del mar, cuyos vástagos se extienden sobre el muro, le causaron amargura, lo asaetearon, le aborrecieron los arqueros, pero su arco se mantuvo poderoso. Miren esto, los brazos de sus manos se fortalecieron por el fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. ¿Quién es el que ha fortalecido toda esa descendencia de José? Yeshua. Yeshua mismo dijo que él era el buen pastor. Así que esta palabra se cumplió exactamente. Por el cual Dios tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la casa de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Miren, los que están loquitos allá por irse a convertir al judaísmo, a seguir tradiciones de hombres y a dejar la Torá. Miren los que están vistiéndose ahí como no son, que causan más extrañeza que otra cosa. Lean la bendición de José, siéntanse orgullosos de nuestra identidad. Nosotros somos bendecidos con bendiciones de arriba, de los cielos, con bendiciones de la tierra, con bendiciones de prosperidad, con bendiciones de abundancia. Nosotros tenemos más bendiciones aún que los primeros, que los primogénitos, que los progenitores. Nosotros estamos, por el hecho de haber sido José apartado, la bendición del Padre fue sobre él. Por eso José hereda doble porción de toda la tierra prometida. Nosotros tenemos que aprender a mirarnos, a querernos, a tener en alta estima nuestro llamado. Y saber que nosotros tenemos una misión, no solamente un llamado, sino la misión de seguir reuniendo a la casa de Israel. La bendición es de multitud de naciones que nosotros tenemos que llamar, pero no los vamos a llamar disfrazados de casa de Judá, los vamos a llamar como el Padre nos trajo, vestidos como la casa de José, la casa de Efraín. Él dice que los vástagos se extienden sobre el muro, es decir, que se va por todas las naciones. Nosotros podemos ir hasta lo último de la tierra a llamar a todas las ovejas perdidas de la casa de Israel.
Así que todas esas instrucciones exactas son las que nosotros necesitamos saber para que podamos saber por dónde caminar, qué hacer, qué creer y qué no creer y qué esperar. En los versos 15 al 18, José se reconcilia con los hermanos, los perdonó de corazón, ellos temían que al morir Jacob iba a comenzar la venganza, pero la respuesta de José fue precisamente de perdón, de amor y de entendimiento de que detrás de todo estaba el Eterno. José murió, fue enterrado inicialmente en Egipto y posteriormente Moisés trae los huesos de José otra vez para Israel, tal como se había profetizado. Esto está en Éxodo 13:19 y en Josué 24:32 nos dice que lo enterraron en Siquem. Recuerden que empezamos este estudio con Siquem. ¿Qué es Siquem? La tierra de la bendición, la tierra del pacto. Ahí están los huesos de José. Ahí están los huesos de ese progenitor nuestro, digámoslo así, que está en la tierra de bendición. De allí viene la bendición. Así que los animo a que a través de toda esta historia de José, no solamente que fortalezcan su fe en el Todopoderoso, sabiendo que lo que Él dice, así se hace, sino la fe en Yeshua, que no es gratuito, no es una coincidencia tantos elementos en la vida de José y en la vida de Yeshua, y que no solamente fortalezcan su fe en el Eterno, la fe en Yeshua, sino que se fortalezcan ustedes mismos como personas y tengan una identidad correcta, clara y sustentable en las Escrituras. ¿Sabe qué es lo mejor que nosotros tenemos como casa de Israel y creyentes en Yeshua? Que nos podemos sentar, como yo lo estoy haciendo aquí, usted también lo puede hacer en su casa o en su congregación. Usted lo puede hacer, de sentarse y abrir las Escrituras sin miedo, que desde Génesis hasta Apocalipsis tiene todo, verso por verso de la Escritura tiene sentido. Yo no tengo que estar como están los antimisioneros diciendo que el Nuevo Testamento es falso y que ese Nuevo Testamento hay que tomarlo con pinzas y no sé cuántas mentiras. Eso es simplemente ignorancia, es ignorancia. Cuando nosotros sabemos quiénes somos y creemos en Yeshua y sabemos el plan de la restauración de Israel y conocemos el plan de las dos casas y conocemos la bendición de Manasés y Efraín, entonces podemos enseñar desde Génesis hasta Apocalipsis sin necesidad de mover un solo versículo de las Escrituras. Y esto es lo que a nosotros nos garantiza que estamos en la verdad. Nosotros no tenemos que botar las Escrituras porque nos pegan en la cara para irnos detrás de tradiciones de hombres. Nosotros podemos abrir las Escrituras en cualquier libro, como lo vamos a ir estudiando cada jueves. Yo espero que el Padre, ¿verdad?, que me dé su revelación, su sabiduría, que Él me siga revelando, que me siga permitiendo, que me dé salud, que me dé los recursos para yo poder continuar enseñando, compartiendo con ustedes todas las Escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis, para probarles que con Yeshua, que Yeshua es la piedra angular, que si tenemos a Yeshua todo tiene sentido, pero si usted lo quita, tiene que empezar a hablar en contra de las Escrituras, porque las Escrituras van a ser una bofetada en su cara cuando usted las abra y no sepa explicar ninguna de las profecías del Tanakh. Así que vamos a orar. Y espero que de verdad ustedes vayan a las Escrituras, a la Torá, lean todo el pasaje o vuelvan a escuchar el video parando, reconociendo en las Escrituras cada versículo, cada porción que vimos hoy. Como siempre les digo, no se acostumbren a creerle a nadie, no me crean en lo que yo estoy diciendo, compruébenlo en las Escrituras. Vamos a orar. Padre, gracias. Te damos gracias porque tu palabra es verdad y te damos gracias porque cada día nosotros podemos comprobar que tú eres la única fuerza poderosa detrás de todo. Tú eres nuestro Elohim, nuestro Padre. Tú eres ese Padre amoroso que nos conoce por el nombre, que nos ha llamado, que nos ha desde el principio, desde la eternidad misma, tú ya nos tenías en tu corazón. Y te pedimos que hoy tú nos tengas en la palma de tu mano, Padre, que tú nos sigas revelando tu palabra y que nos des las palabras de sabiduría y con unción para seguir llamando a la casa de Israel, que podamos ser un testimonio de sal y luz
a los pastores, a todo el cristianismo que escuchó tu voz y te siguió, Padre, porque sabemos que dentro del cristianismo están corazones que te aman, que de verdad son sinceros, solo que todavía hay muchos que tienen sus ojos todavía vendados, que necesitan ese colirio para ver. Pero danos a nosotros, Padre, haznos pescadores de hombres en esta noche. Haz que nosotros amemos nuestra identidad y nos sintamos orgullosos de nuestra identidad. Te pido, Padre, que tú nos des una bendición a todos los que hemos estado aquí en esta noche, a los que en el futuro escucharán a los que van a escuchar este mensaje, y que tú nos hagas portadores de tu palabra, que nos bendigas con toda provisión desde los cielos, Padre. Padre, tú conoces los corazones de las personas que están escuchando este mensaje y conoces también mi corazón y sabes las necesidades que tenemos, Padre, y clamamos por ese milagro que estamos esperando. Te damos gracias, Padre Santo, y pedimos tu bendición en esta noche en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bueno, a todos un abrazo y nos veremos en la voluntad del Eterno el próximo jueves a la misma hora. Muchas bendiciones y que sea una semana de mucho estudio bíblico. Shalom, shalom.